Si me hubieras visto hace un año, habrías dicho que era un hombre invencible. 39 años, director general de una empresa valorada en más de 100 millones, reuniones en rascacielos, viajes en business, trajes a medida, un matrimonio que en redes sociales parecía perfecto. Yo era ese tipo de hombre al que otros miran y piensan, a ese nada lo tumba. Pero el cuerpo no entiende de poder, ni de fotos, ni de balances positivos. El cuerpo tiene su propio calendario. Y un martes por la mañana, en medio de una presentación ante el consejo, el mío decidió recordármelo. Sentí primero un hormigueo raro en la mano derecha. Luego, las letras en la pantalla empezaron a bailar. La voz se me quebró. Recuerdo la cara preocupada de mi director financiero, la silla acercándose, el vaso de agua que alguien me puso en la mano. Después, luces de hospital, olor a desinfectante y la palabra que nadie quiere escuchar, en voz baja, sobre mi cabeza: tumor. No era terminal, decían. No era el peor escenario posible, pero sí lo bastante serio como para necesitar cirugía, tratamiento, tiempo. Y el tiempo es justo lo que menos tenemos los que vivimos midiendo todo en trimestres, informes y resultados. En ese momento pensé que lo peor era el miedo a morir. Estaba equivocado. Lo peor no fue el tumor. Lo peor fue descubrir quién se alegró en silencio de que yo estuviera débil. Mi esposa, Daniela, la mujer con la que llevaba 10 años casado, la que estuvo conmigo desde que la empresa era solo una oficina pequeña con 2 empleados y un sueño enorme. La que siempre decía: lo tuyo y lo mío es de los dos. Al principio fue perfecta. Lloró conmigo en el hospital, me tomó la mano, habló con los médicos como si ella fuera la paciente. Publicó fotos en redes sobre nuestra lucha, con textos inspiradores que recibían cientos de comentarios y corazones. Todos la llamaban guerrera, ejemplo de esposa. Yo, sedado la mitad del tiempo, veía la pantalla del teléfono y pensaba: qué suerte tengo de tenerla. La cirugía salió bien. O al menos eso dijeron. El tumor fue removido, hubo complicaciones mínimas, pero el pronóstico era de recuperación. Recomendaban reposo, menos estrés, controles periódicos. No puede seguir al mismo ritmo, repitieron. El consejo de la empresa se asustó, claro. Un CEO enfermo no es un buen titular. Pero al mismo tiempo sabían quién era yo. Había construido esa empresa desde cero. Sin mí, muchos de ellos no estarían sentados en esas sillas de cuero. «Tómate el tiempo que necesites, Sergio», me dijo el presidente del consejo. «Buscaremos una figura interina, nada más». Pensé que sería así. Un par de meses de descanso, alguien de confianza tomando decisiones del día a día, yo supervisando desde casa, volviendo poco a poco. Pero Daniela tenía otros planes. La primera señal la ignoré. Siempre hacemos eso, ¿no? Ignorar la primera señal porque nos da miedo la historia que cuenta. Llegué a casa después de la operación para iniciar la recuperación. No podía conducir, me mareaba con facilidad, pero la mente estaba clara. A los 2 días pedí mi portátil y algunos documentos. «No deberías estresarte», dijo Daniela, con tono dulce. El médico lo dijo. «Solo quiero revisar unos correos», respondí. «No puedo desaparecer del mapa». Ella dudó un segundo. «Bueno, te traje algunos papeles que dejaron en recepción», dijo, al fin. Eran resúmenes, informes, pero faltaba algo. Nada de actas del consejo, nada de decisiones estratégicas. Como si alguien hubiera filtrado lo que yo podía ver. «¿Llegó algo del consejo?», pregunté. «No, que yo sepa», respondió, demasiado rápido. «Solo eso». La segunda señal vino en forma de conversación telefónica que no estaba destinada a mis oídos. Era de noche. Daniela pensó que yo dormía. Yo, en cambio, estaba despierto, con la cabeza llena de ruido. La escuché hablar en el pasillo, cerca de la puerta del dormitorio. «Sí, les dije que está muy mal», susurró.
que a veces ni reconoce lo que firma. Me quedé helado. ¿Reconoce lo que firma? Yo estaba cansado, sí, aturdido a ratos también, pero en ningún momento había perdido la lucidez. Sabía quién era, qué día era, qué empresa tenía. Lo importante es que entiendan que no puedes seguir al mando, continuó ella. Si no tomo yo las riendas, esto se hunde. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomar las riendas. Sí, claro que tengo sus poderes, dijo. Él firmó todo hace años. Nadie va a cuestionar que sea yo la que firme en su nombre. Sentí un frío recorrerme la columna. En efecto, hacía años, cuando empezamos a crecer, había firmado un poder amplio para ella. Por si pasa algo y yo no estoy, había dicho entonces. Nunca imaginé que el pasa algo iba a ser un tumor y que la persona que debía protegerme usaría ese papel como arma. No dije nada esa noche. Fingí dormir. El miedo se mezcló con algo más oscuro. Sospecha. Pasaron las semanas. Daniela se volvió la heroína. Iba a la empresa en mi nombre, asistía a reuniones, firmaba documentos. Siempre volvía con la misma frase. Todos están preocupados por ti. Me dicen que ahora descanse yo, que tú confías en mí. Cada vez que preguntaba por algo concreto, por una decisión importante, evadía. No quiero agobiarte con detalles, Sergio. Yo me sentía prisionero en mi propia casa, en mi propio cuerpo, viendo mi propia empresa avanzar por un camino del que yo no era parte. Hasta que volví al edificio. Fue un jueves. Me sentía algo mejor, más fuerte. Llamé a mi asistente, Marta. No le digas a nadie, pero mañana iré a la oficina, le pedí. Quiero ver cómo está todo. Marta dudó. Creo que no es buena idea que venga sin avisar, señor, susurró. Precisamente por eso, respondí. Al día siguiente, bajé del coche con más esfuerzo del que me gustaría admitir. Estaba más pálido, más delgado, caminaba un poco más despacio. Pero cada paso sobre el mármol del hall me recordaba algo. Esa era mi empresa. Mi nombre estaba en la placa de la entrada. Cuando salí del ascensor en el piso 21, algunas miradas se levantaron sorprendidas. Otros apartaron la vista. Ese silencio incómodo que solo aparece cuando entras en una habitación donde ya estaban hablando de ti. Caminé hasta mi oficina. La puerta estaba entreabierta. Entré y la vi. Daniela, sentada en mi silla, detrás de mi escritorio, con mi pluma en la mano, firmando algo. Frente a ella, dos miembros del consejo. Cuando me vieron, se pusieron de pie, como si hubieran visto a un fantasma. «Sergio», balbuceó uno de ellos. «No sabíamos que vendrías». «Por lo visto», respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. «Hay muchas cosas que no sabían». Daniela se levantó, fingiendo alegría. «Amor, no deberías estar aquí», corrió hacia mí. «Te hace daño subir escaleras, el estrés». «Tomé el ascensor», respondí, apartándome de sus brazos. «Y el estrés me lo está causando otra cosa, no venir». Vi el escritorio, documentos apilados, carpetas, sellos. Lo que tenía justo delante, a medio centímetro de su mano, era un documento con mi nombre impreso en grande. Acta de declaración de incapacidad operativa del director general. Lo leí de reojo. Era un borrador todavía sin mi firma. Declaraba, en un lenguaje jurídico impecable, que yo no estaba en condiciones de tomar decisiones, cediendo de manera temporal e irrevocable mi cargo y mis derechos a... Daniela. Tragué saliva. «¿Qué es esto?», pregunté señalando el papel. Ella siguió mi mirada. Lo vi en sus ojos, el microsegundo de pánico antes de ponerse la máscara. «Es solo un documento preventivo», sonrió tensa. «El consejo y yo pensamos que, si tu salud empeora, sería mejor dejar las cosas claras para que nadie aproveche la situación». «¿Nadie?», repetí. «¿O tú?». Hubo un silencio helado. Los dos miembros del consejo se miraron entre sí, incómodos. «Sergio», intervino uno, «Daniela nos explicó que estabas muy mal, que a veces ni reconocías lo que firmabas, que...»
Le clavé la mirada. ¿Te parezco alguien que no reconoce lo que firma?, pregunté. Desviaron la vista. Fue entonces cuando vi otro papel, medio escondido bajo la carpeta azul, un documento con el encabezado del hospital. Lo reconocí enseguida, el informe del neurólogo, extendido a mi nombre. Lo tomé sin pedir permiso, lo leí rápido. Conclusión: paciente orientado en tiempo y espacio, capacidad cognitiva preservada, recomendable limitar estrés, pero no declarado incapaz para tomar decisiones propias. Ese informe, con esa conclusión, estaba en mi escritorio, delante de mi esposa, y frente a un acta que pretendía declararme incapacitado. Daniela había cometido un error, lo había olvidado. Olvidó que, si quieres robarle algo a alguien, lo primero que debes hacer es asegurarte de que no puede leer los papeles. Yo podía. Y estaba leyendo todo. Sentí cómo algo en mí se enfriaba. El miedo, el dolor, la enfermedad. Todo se reordenó. Interesante, dije, levantando el informe del neurólogo. Aquí dice que estoy capacitado para tomar mis propias decisiones. Y aquí, señalé el otro documento, veo un intento de hacer creer lo contrario. Clavé los ojos en Daniela. ¿Me vas a explicar por qué el informe que dice que estoy bien estaba debajo del papel que intenta dejarme fuera de mi propia empresa? Nadie respondió. No hacía falta. En ese momento entendí que el tumor no era lo único que tenía que extirpar de mi vida. Esa noche no dormí en casa. No podía. La sola idea de compartir cama con alguien que había estado planeando mi desaparición profesional mientras yo me recuperaba de una cirugía cerebral me revolvía el estómago. Me registré en un hotel, uno de esos lugares impersonales donde nadie te pregunta nada y las sábanas huelen a detergente industrial. Me senté en el borde de la cama, con el informe del neurólogo todavía en la mano. Lo había doblado con cuidado antes de salir de la oficina, guardándolo en el bolsillo interior de mi chaqueta, como si fuera un billete ganador de lotería. Tal vez lo era, el billete que me devolvería todo lo que alguien intentaba robarme. Daniela me llamó 14 veces esa noche, 14. Dejé que el teléfono vibrara sobre la mesita de noche hasta que la batería se agotó. No tenía nada que decirle. No todavía. Porque si hay algo que aprendí en los negocios es que la reacción emocional pierde guerras. La estrategia las gana. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No era la claridad de la salud física, era otra cosa. La claridad de quien finalmente entiende contra qué está luchando. Ya no era solo el tumor, era el tablero completo. Llamé a Marta desde el teléfono del hotel. «Marta, necesito que hagas algo por mí», le dije. «Y necesito que nadie se entere». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Señor Sergio?» «Sí, soy yo». «¿Está bien? La señora Daniela estuvo preguntando por usted toda la mañana. Dice que no contestó el teléfono, que está preocupada». «Estoy bien», la corté. «Mejor que nunca, de hecho. Pero necesito tu ayuda». Marta había trabajado conmigo desde que la empresa tenía 10 empleados. Era discreta, eficiente, leal. Si alguien podía ayudarme sin levantar sospechas, era ella. «Lo que necesite», respondió. «Quiero que me envíes copias de todos los correos que Daniela haya enviado o recibido desde la dirección corporativa en las últimas 8 semanas. También las actas de las reuniones del consejo a las que haya asistido, y cualquier documento que haya firmado usando mi nombre o mis poderes». Marta no preguntó por qué. Eso me gustó de ella. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente actuar. «Le enviaré todo a su correo personal», dijo. «Pero, señor, si me permite decirle algo». «Dime». «He visto cosas raras, reuniones que no estaban en la agenda oficial, correos que llegan con copias a personas que nunca habían estado involucradas en ciertas decisiones. Y la señora Daniela...» Hizo una pausa.
Se presenta como directora en funciones, sin que el consejo lo haya votado formalmente. Cerré los ojos. Lo sabía. Pero escucharlo de alguien más le daba peso, volumen, realidad. Gracias, Marta. Envíame todo lo que puedas. Y por favor, discreción absoluta. Por supuesto, colgué. Me quedé mirando el teléfono apagado sobre la mesita. Daniela probablemente estaría en la empresa ahora mismo, sentada en mi silla, atendiendo llamadas, firmando contratos, representando un papel que nadie le había dado oficialmente. Usando mi enfermedad como credencial, me di una ducha larga. El agua caliente me ayudó a pensar. Tenía que ser inteligente. No podía llegar gritando acusaciones. Necesitaba pruebas, fechas, nombres, números, todo lo que convierte una sospecha en un caso. 2 horas después, mi correo personal tenía 37 mensajes nuevos, todos de Marta, cada uno con archivos adjuntos, correos, actas, documentos escaneados. Me senté frente al portátil del hotel y empecé a leer. Lo primero que vi fue un correo de Daniela al director financiero. Estimado Carlos, como sabrás, Sergio no está en condiciones de revisar los informes trimestrales. Su estado de salud se ha complicado y los médicos recomiendan aislamiento total de asuntos laborales. Te pido que a partir de ahora me envíes toda la información directamente a mí. Yo coordinaré lo necesario con el consejo. Gracias por tu comprensión en este momento difícil. Daniela. Fecha: 3 días después de mi cirugía. Aislamiento total de asuntos laborales. Los médicos nunca dijeron eso. Recomendaron reposo, sí, limitar el estrés también, pero nunca aislamiento total. Daniela había inventado esa parte, y Carlos, confiando en la esposa del CEO, simplemente obedeció. Seguí leyendo. Otro correo, esta vez al presidente del consejo. Estimado Alberto, lamento informarte que el estado de Sergio es más delicado de lo que inicialmente pensamos. Hablé con su neurólogo esta mañana y me confirmó que presenta episodios de desorientación. A veces no recuerda conversaciones que tuvimos el día anterior. Creo que debemos empezar a considerar opciones de transición. No quiero alarmarte, pero es importante que la empresa esté preparada. Cuento con tu discreción. Daniela, episodios de desorientación. Conversaciones que no recordaba. Todo mentira. Mi neurólogo jamás le dijo eso porque jamás había ocurrido. Yo recordaba cada conversación, cada visita, cada pastilla que tomaba. Pero Alberto, leyendo ese correo, ¿qué iba a pensar? Que la esposa preocupada estaba siendo honesta, que el CEO estaba peor de lo que todos creían, que había que actuar. Continué con las actas de las reuniones. En una de ellas, celebrada cuando yo todavía estaba en el hospital recuperándome de la cirugía, leí: la señora Daniela informa al consejo que, dado el estado del señor Sergio, ella asumirá temporalmente la representación de sus intereses en las decisiones estratégicas. Presenta el poder notarial firmado hace 4 años que la autoriza a actuar en su nombre. El consejo toma nota y agradece su disposición en un momento tan complicado. Toma nota. No vota. No aprueba formalmente, solo toma nota. Daniela había usado el lenguaje de manera brillante. Había presentado el poder como si fuera una autorización automática para tomar mi lugar. Y el consejo, en medio de la incertidumbre, simplemente dejó que pasara. Cerré el portátil. Me recosté en la cama del hotel y miré al techo blanco. No podía creer la precisión con la que había trabajado. No fue improvisado, no fue pánico, fue calculado. Cada correo, cada reunión, cada palabra elegida para construir una narrativa. Sergio está incapacitado. Daniela debe tomar el control. Es lo mejor para todos. Y lo peor era que, si yo no hubiera aparecido ese día en la oficina, si no hubiera visto ese documento, si no hubiera encontrado el informe del neurólogo debajo de la carpeta azul, tal vez habría funcionado.
Soné mi teléfono. Lo había cargado mientras leía. Era un mensaje de Daniela. Sergio, por favor, hablemos. Estás malinterpretando todo. Te amo. Vuelve a casa. Leí el mensaje 2 veces. Malinterpretando. Como si los correos que acababa de leer fueran obra de mi imaginación. Como si el acta de incapacidad que vi sobre mi escritorio fuera un espejismo. No respondí. En lugar de eso, busqué en Google abogados derecho corporativo. Necesitaba a alguien que entendiera no solo las leyes, sino el juego. Alguien que supiera cómo se mueven las fichas cuando hay millones en juego y las familias se convierten en campos de batalla. Encontré el nombre de Morales, especialista en conflictos societarios, litigios empresariales, disputas de control. Tenía un despacho en el centro, reseñas impecables y una foto en la web donde miraba a la cámara con esa seriedad que inspira confianza. Llamé. Despacho Morales, buenos días. Necesito una cita urgente con el señor Morales, dije. Es un asunto corporativo delicado. ¿Puede darme su nombre? Dudé un segundo, luego pensé, ya no hay nada que ocultar. Sergio Mendoza, director general de Innova Solutions. Hubo una pausa breve. Un momento, señor Mendoza. 30 segundos después, una voz masculina, firme. Sergio Mendoza, he leído sobre usted. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito recuperar mi empresa, respondí, antes de que mi esposa termine de robármela. Morales no preguntó detalles por teléfono. Me citó para esa misma tarde. El despacho de Morales estaba en el piso 18 de un edificio de cristal en pleno centro financiero. Cuando entré, me recibió una asistente que me ofreció café. Lo acepté. Necesitaba la cafeína. Necesitaba también algo que hacer con las manos mientras esperaba. Morales salió de su oficina 5 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, canoso, traje gris impecable, mirada directa. Me estrechó la mano con firmeza. Señor Mendoza, adelante. Su oficina era sobria. Estanterías con códigos legales, una mesa amplia de madera oscura, ventanas con vista a la ciudad. Se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa. Escucho. Le conté todo. Desde el tumor hasta la cirugía, desde la recuperación hasta la conversación telefónica que escuché en medio de la noche. Le hablé del poder que firmé años atrás, de los correos que Marta me envió, del acta de incapacidad que encontré en mi escritorio y del informe del neurólogo que demostraba que yo estaba capacitado. Morales escuchó sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente, subrayaba palabras, asentía. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. Lo que su esposa está intentando hacer no es solo inmoral, dijo. Es jurídicamente cuestionable. Roza el fraude. ¿Puede probarse? Pregunté. Con lo que me ha dicho, sí. El informe del neurólogo es clave. Demuestra interpretarse como manipulación de información para obtener un beneficio. Y el acta que intentó hacerle firmar es, literalmente, un intento de despojarlo de su cargo bajo premisas falsas. ¿Qué hago? Morales entrelazó los dedos. Primero, no se enfrente a ella todavía. No en casa, no en público. Segundo, necesitamos recopilar más pruebas. Correos adicionales, testimonios, registros de movimientos corporativos que haya autorizado en su nombre. Tercero, tenemos que asegurarnos de que el Consejo entienda la situación real. Y cuarto, hizo una pausa. Tenemos que convocar una junta extraordinaria. ¿Una junta? Sí, es su derecho como director general. Los estatutos de la empresa seguramente contemplan que, si considera que su cargo o la estabilidad de la compañía están en riesgo, puede solicitar una reunión extraordinaria del Consejo y de los accionistas principales. Ahí presentará las pruebas. Ahí dejará claro que usted no está incapacitado y que cualquier decisión tomada bajo esa premisa es nula. Me quedé en silencio.
La idea de enfrentar a Daniela frente al consejo completo, de exponer todo lo que había hecho, me generaba una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente habría claridad. Terror porque significaba admitir, delante de todos, que la persona con la que compartía mi vida había intentado destruirme. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. 2 semanas, tal vez 3. Tiempo suficiente para reunir todo, para hablar con los miembros del consejo uno por uno, para asegurarnos de que, cuando lleguemos a esa sala, usted tenga la mayoría del apoyo. Porque, señor Mendoza, esto no se trata solo de tener la razón. Se trata de tener los votos. Asentí. Entendía el juego. Siempre lo había entendido. Pero nunca pensé que tendría que jugarlo contra mi propia esposa. «Hay algo más», dijo Morales mirándome fijamente. «Tiene que estar preparado para lo que venga después. Esto no terminará solo en lo corporativo. Su matrimonio...» «Ya terminó», lo interrumpí. «Terminó el día que decidió usar mi enfermedad como trampolín». Morales asintió. «Bien. Entonces trabajemos». Salí del despacho con una lista de tareas. Contactar a ciertos miembros del consejo discretamente. Recopilar más documentos. Hablar con el neurólogo para obtener una declaración formal por escrito. Revisar los estatutos de la empresa para confirmar los procedimientos de la Junta Extraordinaria. Y sobre todo, mantener la calma. No dejar que Daniela supiera que yo sabía. Esa fue la parte más difícil. Volver a casa esa noche, fingir normalidad, actuar como si nada hubiera cambiado. Cuando abrí la puerta, Daniela estaba en la sala, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano. Se levantó en cuanto me vio. «¿Dónde estabas?», preguntó, con un tono entre alivio y reproche. «No contestaste mis llamadas». Estaba preocupada. «Necesitaba pensar», respondí, dejando las llaves sobre la mesa. «¿Pensar? Sergio, me asustaste. Desapareces del hospital, no respondes el teléfono y luego apareces en la oficina sin avisar». «Es mi oficina», dije mirándola. «No necesito avisar». Ella apretó los labios. «No es eso, es que el médico dijo que no deberías estresarte y aparecer así de repente sin prepararte». «Daniela», la corté. «Estoy bien. El informe del neurólogo lo confirma. Estoy orientado, capacitado, lúcido. No soy un inválido». Ella parpadeó. Luego sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Por supuesto que no eres un inválido, amor. Solo digo que deberías cuidarte más». «Lo haré», respondí, a mi manera. Subí las escaleras hacia el dormitorio. Necesitaba distancia. Necesitaba no mirarla demasiado tiempo, porque temía que mi rostro delatara todo lo que sabía. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Tenía un correo nuevo de Marta. Asunto: información adicional. Lo abrí. Era un pantallazo de un chat interno de la empresa. Un intercambio entre Daniela y uno de los miembros del consejo. «Daniela, necesito que apoyes la formalización de mi posición. Sergio no va a volver al ritmo de antes. Esto es lo mejor para todos. Consejero, ¿estás segura de que él está de acuerdo? Daniela, él confía en mí. Siempre lo ha hecho. Esto es solo poner por escrito lo que ya es real. Lo que ya es real. Como si mi ausencia forzada por una cirugía fuera una renuncia tácita. Como si mi confianza en ella fuera un cheque en blanco para tomar mi lugar. Guardé el teléfono. Respiré hondo. 2 semanas, me había dicho Morales. 2 semanas de fingir, de recopilar, de preparar el tablero. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Porque al final no se trataba solo de recuperar mi empresa. Se trataba de recuperar mi nombre, mi dignidad, mi derecho a decidir quién se queda en mi vida y quién no merece ni un segundo más de mi confianza. Los días que siguieron fueron extraños. Vivir bajo el mismo techo que Daniela, sabiendo lo que sabía, era como caminar sobre cristales rotos descalzo. Cada conversación tenía un doble fondo.
Cada gesto suyo me parecía calculado. Ella seguía yendo a la empresa, seguía firmando, decidiendo, hablando en mi nombre, y yo la dejaba, porque mientras ella creía que todo seguía según su plan, yo estaba construyendo el mío. Empecé a llamar a los miembros del consejo uno por uno, no a todos, solo a aquellos en quienes confiaba, aquellos que habían estado conmigo desde antes de que la empresa valiera 100 millones, aquellos que sabían que Daniela, por más que hubiera estado presente en los inicios, nunca había sido la estratega, nunca había cerrado las negociaciones difíciles, nunca había salvado a la empresa cuando estuvo al borde de la quiebra en el tercer año. El primero fue don Emilio, el socio más antiguo. Lo invité a desayunar en un restaurante discreto, lejos de las zonas donde podríamos encontrarnos con alguien de la empresa. Emilio llegó puntual, como siempre. Era un hombre de 70 años, con el pelo completamente blanco y una lucidez que muchos de 40 ya habían perdido. Se sentó frente a mí y pidió café solo. «Sergio», dijo mirándome con atención, «¿te ves mejor? Más delgado, sí, pero con vida en los ojos». «Gracias, don Emilio», respondí. «Estoy recuperándome bien, mejor de lo que algunos creen». Él arqueó una ceja. ¿Algunos? Saqué una carpeta que había preparado. Dentro estaban el informe del neurólogo, copias de los correos de Daniela y el borrador del acta de incapacidad. Se lo entregué. «Lea esto, por favor». Emilio abrió la carpeta. Leyó en silencio, despacio, como quien lee un contrato importante. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego molestia, finalmente algo parecido a la decepción. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. «Daniela me habló hace 3 semanas», dijo. «Me pidió apoyo para formalizar su posición como directora en funciones. Me dijo que tú estabas muy mal, que a veces ni la reconocías, que los médicos recomendaban que te alejaras de cualquier responsabilidad». «¿Y usted le creyó?». Emilio suspiró. «Soy viejo, Sergio, pero no tonto. Me pareció extraño. Daniela nunca tuvo el temple para dirigir una empresa de esta magnitud, pero también pensé, tal vez lo está haciendo por amor, por protegerte». «No era amor», dije, «era ambición». Emilio asintió lentamente. «Esto es grave, muy grave, no solo por lo que implica para ti, sino por lo que implica para la empresa. Si se toman decisiones clave basadas en información médica falsa, los inversores pueden demandar, los socios pueden exigir responsabilidades. Esto pone en riesgo todo lo que hemos construido». «Lo sé», respondí. «Por eso necesito su apoyo. Voy a convocar una junta extraordinaria. Voy a presentar estas pruebas. Y voy a pedirle al Consejo que revoque cualquier poder operativo que Daniela haya asumido». Emilio me miró largamente. «Tienes mi apoyo, total, y voy a hablar con otros, discretamente, para que cuando llegue ese día sepas cuántos votos tienes». Le agradecí. Nos despedimos con un apretón de manos firme. Cuando salí del restaurante, sentí algo parecido al alivio. No estaba solo. Había gente que todavía creía en mí, que todavía veía en mí al director general que había levantado esa empresa desde cero. Repetí el proceso con otros 3 miembros del consejo a lo largo de la semana. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con indignación, pero todos coincidieron en algo. Daniela había cruzado una línea. En casa, las cosas se volvieron cada vez más tensas. Daniela empezó a notar que algo no encajaba, que ciertos consejeros ya no le respondían los correos con la misma rapidez, que algunas decisiones que ella proponía quedaban en pausa, que había reuniones a las que ya no la invitaban. Una noche, mientras cenábamos en silencio, levantó la vista de su plato. «¿Qué estás haciendo, Sergio?», preguntó. Mastiqué despacio. Tragué. La miré. «¿A qué te refieres?». «Te noto raro, distante, como si estuvieras planeando algo».
Dejé el tenedor sobre el plato. Solo estoy retomando lo que es mío. Su rostro se tensó. Lo que es tuyo. Sergio, todo lo que hice fue por nosotros, por la empresa, porque tú no podías... Porque yo no podía, ¿qué? La interrumpí. Porque estaba incapacitado. Porque a veces no reconocía lo que firmaba. Porque tenía episodios de desorientación. Ella palideció. ¿De qué estás hablando? De los correos que enviaste, respondí con calma. De las cosas que dijiste sobre mí. De la versión de mi enfermedad que vendiste para justificar que tomaras mi lugar. Hubo un silencio pesado. Daniela dejó la servilleta sobre la mesa y se levantó. No voy a permitir que me hables así, dijo, con voz temblorosa. Todo lo que hice fue protegerte. Proteger la empresa. Si no hubiera intervenido, esto se habría hundido. La empresa nunca estuvo en riesgo de hundirse, respondí, levantándome también. Lo único en riesgo era tu posición si yo volvía. Ella me miró con algo entre dolor y rabia. No puedo creer que pienses eso de mí. Después de todo lo que hemos vivido juntos. Yo tampoco podía creerlo, dije, hasta que leí tus correos, hasta que vi el acta que intentaste hacerme firmar, hasta que entendí que usaste mi enfermedad como oportunidad. Daniela no respondió. Subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio con un golpe seco. Yo me quedé en la sala, mirando los restos de la cena a medio terminar. No sentí triunfo, solo cansancio y una certeza fría. Esto ya no tenía vuelta atrás. La noche antes de la junta extraordinaria no pude dormir. Me senté en el escritorio de casa con los documentos frente a mí, el informe del neurólogo, los correos de Daniela, el borrador del acta de incapacidad. Cada papel era una pieza del rompecabezas que demostraba algo que nunca quise admitir. La persona que compartía mi vida había estado dispuesta a borrarme. Repasé mi discurso mentalmente. Morales me había aconsejado mantenerlo breve, factual, sin emoción. Los hechos hablan por sí solos, me había dicho. No necesitas dramatizar, solo necesitas mostrar las pruebas y dejar que el consejo saque sus conclusiones. Pero no era tan simple, porque detrás de cada correo, de cada frase manipuladora que Daniela había escrito, había años de historia compartida, había recuerdos de cuando éramos un equipo, de cuando ella me animaba a renunciar a mi trabajo explotador y lanzarme solo, de cuando vendimos mi coche y usamos sus ahorros para alquilar la primera oficina. ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento dejó de ver la empresa como nuestro proyecto y empezó a verla como su trampolín? ¿O siempre fue así y yo estaba demasiado cegado por el crecimiento, por el éxito, por la ilusión de que teníamos un matrimonio perfecto? Miré por la ventana. Eran las 4 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro. En unas horas todo cambiaría. O recuperaría mi empresa y mi dignidad, o descubriría que Daniela había jugado mejor que yo y el consejo se pondría de su lado. No, no podía pensar así. Tenía las pruebas, tenía la verdad, tenía el apoyo de Emilio y de otros consejeros clave. Tenía un abogado brillante que había estructurado cada argumento con precisión quirúrgica. Lo que no tenía era la certeza de cómo me sentiría al final del día. Porque ganar esta batalla significaba confirmar que la mujer con la que había compartido 10 años de vida era exactamente lo que las pruebas mostraban. Alguien dispuesta a mentir, manipular y traicionar con tal de quedarse con lo que no había construido sola. Y esa verdad, por más necesaria que fuera enfrentarla, dolía de una forma que ningún tumor podría igualar. Respiré hondo. Cerré la carpeta con los documentos. Me levanté del escritorio y subí al dormitorio. Daniela dormía de espaldas a mí, o al menos fingía dormir. Yo me acosté en mi lado de la cama mirando al techo, contando las horas que faltaban para que amaneciera. No era venganza lo que buscaba, era defensa, defensa de mi nombre, de mi trabajo, de mi derecho a decidir quién merece estar en mi vida y quién no.
Y mañana, en esa sala de juntas, frente a todos los que habían construido conmigo esta empresa, iba a defender exactamente eso. El día de la junta extraordinaria amaneció gris. Uno de esos cielos plomizos que parece que van a descargar lluvia en cualquier momento, pero nunca lo hacen. Me desperté antes de que sonara la alarma. Daniela ya no estaba en la cama. Escuché ruidos en el baño, el agua corriendo, puertas que se abrían y cerraban. Me vestí despacio, traje oscuro, camisa blanca, corbata azul marino. La misma combinación que usaba para las reuniones más importantes. Me miré al espejo. Seguía más delgado que antes, con ojeras marcadas, pero había algo distinto en mis ojos. Ya no era la mirada del hombre enfermo que todos querían apartar. Era la mirada de alguien que sabe exactamente contra qué está luchando. Bajé a la cocina. Daniela estaba preparando café, vestida con un traje sastre impecable, maquillada con precisión. Cuando me vio, esbozó una sonrisa tensa. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Nos movimos por la cocina como dos extraños compartiendo un espacio reducido. Ella sirvió café en 2 tazas. Yo tomé la mía sin agradecer. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «¿Vas a la empresa?», preguntó ella, aunque ambos sabíamos la respuesta. «Hay una junta extraordinaria», respondí. El consejo la convocó. Ella frunció el ceño levemente. «Nadie me avisó. Supongo que no pensaron que fuera necesario», dije bebiendo mi café. Vi cómo apretaba la mandíbula. Dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Sergio, ¿qué está pasando realmente? Siento que me estás dejando fuera de todo. Después de todo lo que hice, hoy vas a tener todas las respuestas que necesitas», la interrumpí. En la junta, ella me miró con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir amado, protegido. Ahora solo veía cálculo. «¿Me estás tendiendo una trampa?», preguntó en voz baja. Dejé mi taza en el fregadero y la miré directamente. «No es una trampa, Daniela. Es la verdad. Y la verdad no necesita trampas. Salí de la casa antes que ella. Necesitaba llegar primero. Necesitaba hablar con Morales. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en su lugar. El edificio de la empresa se alzaba frente a mí como un gigante de cristal y acero. 22 pisos de ambición materializada. Entré por la puerta principal. Algunos empleados me saludaron con sorpresa. Otros desviaron la mirada. Todos sabían que algo estaba pasando. Los rumores en una empresa viajan más rápido que cualquier correo oficial. Subí en el ascensor hasta el piso 21. Morales me esperaba en el pasillo, con su maletín en la mano y esa expresión de calma profesional que transmitía control. «Buenos días, Sergio», me saludó. «¿Listo? Tanto como puedo estarlo», respondí. «Recuerde lo que hablamos. Hechos, no emociones. Documentos, no acusaciones. Deje que las pruebas hablen. Usted solo es el mensajero de la verdad», asentí. Entramos juntos a la sala de juntas. Era una habitación amplia, con una mesa ovalada de madera oscura rodeada de sillas de cuero negro. Ventanales enormes mostraban la ciudad gris allá abajo. Ya había algunas personas sentadas. Don Emilio, que me saludó con un gesto discreto. El director financiero, Carlos, que evitó mi mirada. El presidente del consejo, Alberto, revisando unos papeles. Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa. Era mi lugar, siempre lo había sido. Morales se sentó a mi derecha. Frente a nosotros, las carpetas que habíamos preparado, una para cada miembro del consejo. Dentro, copias del informe médico, de los correos de Daniela, del borrador del acta de incapacidad. Fueron llegando los demás, uno por uno. Tomaron asiento. Algunos me saludaron con calidez, otros con incomodidad. Todos sabían que esta no era una junta ordinaria, y entonces entró Daniela. Llegó con la seguridad de quien cree que todavía controla la situación.
Traje impecable, tacones que resonaban contra el piso de mármol, una carpeta bajo el brazo. Saludó a todos con sonrisas medidas, estratégicas. Cuando me vio sentado en la cabecera, su sonrisa vaciló apenas un segundo, pero se recompuso rápido. «Sergio», dijo con un tono que intentaba ser cálido, «qué bueno verte aquí. Es mi lugar», respondí. Ella se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa ovalada. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Vi algo que no había visto antes. Miedo. Lo estaba ocultando bien, pero estaba ahí, como una grieta fina en una pared que parece sólida. Alberto, el presidente del consejo, se aclaró la garganta. «Bien, creo que ya estamos todos. Demos inicio a esta junta extraordinaria. Como sabrán, fue convocada por el director general, el señor Sergio Mendoza, en ejercicio de su derecho estatutario. Sergio, tienes la palabra». Respiré hondo. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Este era el momento. No había vuelta atrás. Me levanté, despacio, porque todavía me cansaba más rápido de lo que me gustaría admitir. Pero me mantuve firme. «Buenos días a todos», comencé. «Gracias por estar aquí. Sé que esta convocatoria fue inesperada, pero era necesaria». Hice una pausa. Miré a cada uno de los presentes. Hace 2 meses me diagnosticaron un tumor cerebral. Como todos saben, me sometí a cirugía. La operación fue exitosa. Necesité tiempo de recuperación. Tiempo que aproveché, confiando en que la empresa estaría en buenas manos temporalmente. Vi a Daniela asentir levemente, como si mis palabras la estuvieran validando. «Sin embargo», continué, «durante mi recuperación descubrí algo preocupante. Descubrí que se estaba construyendo una narrativa sobre mi estado de salud. Una narrativa que no correspondía a la realidad médica. El ambiente en la sala cambió. Las espaldas se enderezaron. Los ojos se enfocaron. Se dijo que yo estaba incapacitado, que presentaba episodios de desorientación, que a veces no reconocía lo que firmaba, que los médicos recomendaban mi aislamiento total de asuntos corporativos. Daniela abrió la boca como para interrumpir, pero Alberto levantó una mano. «Déjalo terminar, por favor». Abrí la carpeta que tenía frente a mí, saqué el informe del neurólogo. Lo levanté para que todos lo vieran. «Este es el informe oficial de mi neurólogo, el doctor Ramírez. Está certificado, sellado, firmado. En fecha 3 semanas después de mi cirugía». Leí en voz alta: «El paciente Sergio Mendoza se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. Su capacidad cognitiva está preservada. No presenta signos de deterioro mental ni incapacidad para tomar decisiones propias. Se recomienda limitar situaciones de alto estrés durante el período de recuperación, pero no se declara incapaz para el ejercicio de sus funciones profesionales». Dejé que las palabras flotaran en el aire. Vi cómo algunos miembros del consejo se miraban entre sí. «Sin embargo», continué, «mientras este informe existía, se enviaron correos afirmando lo contrario». Hice un gesto a Morales. Él comenzó a distribuir las carpetas que habíamos preparado, una para cada persona presente. Daniela recibió la suya y la abrió con manos que temblaban ligeramente. En sus carpetas encontrarán copias de correos electrónicos enviados desde la cuenta corporativa de Daniela Mendoza. Léanlos, por favor. El silencio que siguió fue pesado. Solo se escuchaba el roce de papeles, el sonido de páginas que se pasaban. Vi cómo los rostros cambiaban. Sorpresa, incomodidad, molestia. Alberto fue el primero en hablar. «Daniela», dijo mirándola, «en este correo del 15 de marzo le dices a Carlos que Sergio presenta episodios de desorientación y que a veces no recuerda conversaciones del día anterior. ¿Esto es cierto?» Daniela levantó la vista. Su rostro estaba pálido, pero intentaba mantener la compostura. «Yo estaba preocupada. Vi a Sergio muy cansado, muy afectado. Pensé
¿Pensaste? La interrumpió don Emilio con voz grave. ¿O inventaste? No inventé nada, respondió ella con voz defensiva. Sergio estaba mal, muy mal. Alguien tenía que tomar las riendas. Alguien, repetí. O tú. La miré fijamente. En la página 3 de esa carpeta encontrarán otro documento. Es un borrador de un acta. Un acta que me encontré sobre mi propio escritorio cuando regresé a la oficina sin avisar. Vi cómo Daniela cerraba los ojos por un segundo. Sabía lo que venía. Léanlo, pedí. El sonido de páginas volviéndose a pasar. Y luego los murmullos, bajos al principio, luego más audibles. Acta de declaración de incapacidad operativa del director general, leyó Alberto en voz alta. Esto es muy grave. Esperen, intervino Daniela levantándose. Ese documento era solo preventivo, por si la salud de Sergio empeoraba. No era para ejecutarlo inmediatamente. ¿Preventivo?, pregunté. Un documento que me declara incapaz y cede mi cargo y mis derechos a ti es preventivo. ¿Basado en qué evaluación médica, Daniela? En la que tú inventaste. Yo no inventé nada. Su voz subió de tono. Estaba protegiendo la empresa, protegiendo lo que nosotros construimos. Si te hubiera pasado algo, si hubieras empeorado, alguien tenía que estar preparado para quedarte con todo. Terminé la frase. Ese es el verbo que falta en tu explicación. Alberto se recostó en su silla, frotándose el puente de la nariz. Daniela, ¿entiendes la gravedad de esto? Si se toman decisiones corporativas basadas en información médica falsa, la empresa entera puede enfrentar demandas. Los inversionistas pueden alegar que fueron engañados. Los contratos firmados bajo tu autoridad pueden cuestionarse legalmente. Morales intervino con su voz tranquila pero firme. De hecho, ya hay 3 movimientos financieros importantes que la señora Daniela autorizó en las últimas 4 semanas. Todos firmados en representación del director general por razones de salud. Si se demuestra que esas razones de salud fueron exageradas o falseadas, esos movimientos pueden ser objeto de revisión legal. Daniela se dejó caer en su silla. La máscara de confianza se había resquebrajado completamente. Yo solo quería ayudar, murmuró. Todo lo que hice fue por nosotros. No, respondí con calma. Todo lo que hiciste fue por ti. Usaste mi enfermedad como oportunidad. Me pintaste como un incapaz para justificar que tomaras mi lugar. Y lo peor es que lo hiciste mientras yo confiaba en ti. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar, hasta que don Emilio, el consejero más viejo, se levantó. He visto muchas cosas en mis años en el mundo empresarial, dijo. Traiciones, puñaladas por la espalda, jugadas sucias. Pero usar la enfermedad de alguien, mentir sobre su capacidad mental, falsear información médica, eso es nuevo y es intolerable. Miró a Daniela directamente. Señora, usted no solo traicionó a su esposo, traicionó la confianza de este consejo, puso en riesgo legal a esta empresa y lo hizo con premeditación. Se volvió hacia Alberto. Propongo que se suspenda de inmediato cualquier poder operativo que la señora Daniela haya ejercido dentro de esta empresa y que se revise cada decisión que tomó bajo el pretexto de la supuesta incapacidad del director general. Secundo la moción, dijo otro consejero. Alberto asintió. ¿Alguien se opone? Nadie habló, ni siquiera Carlos, el director financiero que había sido uno de los primeros en recibir los correos de Daniela. Entonces queda aprobado, dijo Alberto. Daniela Mendoza queda suspendida de cualquier función operativa en esta empresa, efectivo inmediatamente. Daniela me miró con ojos que mezclaban rabia y algo parecido a la desesperación. ¿Vas a permitir esto?, me preguntó. Después de todo lo que vivimos juntos.
Me quedé de pie, mirándola desde el otro lado de la mesa. Lo que estoy permitiendo, respondí, es que la verdad hable. Y la verdad dice que jugaste con algo muy delicado. Jugaste con mi salud, con mi reputación, con mi empresa, y perdiste. La junta continuó por otra hora. Se discutieron los movimientos financieros que Daniela había autorizado. Morales presentó un análisis legal de cada uno. Algunos eran reversibles, otros no, pero todos quedarían marcados con una nota de revisión para los inversores. También se votó sobre mi continuidad como director general. Fue unánime, pero con una condición, que delegara parte de las funciones operativas en un equipo de confianza, que redujera mi carga de trabajo, que priorizara mi salud sin desaparecer del mapa. Acepté, no porque me sintiera débil, sino porque entendía que mi forma de trabajar antes del tumor había sido insostenible. 16 horas al día, 7 días a la semana, controlándolo todo, confiando en nadie. Eso tenía que cambiar. Cuando la junta terminó, Daniela fue la primera en salir. No miró atrás, no dijo nada. Solo tomó su bolso y sus carpetas y se fue. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo resonó como una despedida definitiva. Los demás consejeros se acercaron a mí, uno por uno. Algunos me dieron un apretón de manos, otros un abrazo breve. Don Emilio fue el último. «Hiciste lo correcto», me dijo. «Sé que no fue fácil, pero fue necesario». «Gracias», respondí. «Por creerme, por apoyarme. Siempre supe quién eras, Sergio. Incluso cuando estabas en una cama de hospital. El tumor no te quitó lo que realmente eres, solo te hizo más vulnerable. Y ella aprovechó esa vulnerabilidad. Asentí. Sentí un nudo en la garganta que me esforcé por controlar. Cuando todos se fueron, me quedé solo en la sala de juntas. Morales había salido a hacer unas llamadas. Yo me senté en mi silla, mirando la ciudad a través de los ventanales. Había ganado. Recuperé mi empresa, mi cargo, mi nombre, pero no sentía triunfo. Sentía agotamiento y una tristeza profunda por todo lo que se había roto en el camino. Esa noche no volví a casa. No podía. La sola idea de abrir esa puerta y ver a Daniela del otro lado me revolvía el estómago. En lugar de eso, me registré nuevamente en el mismo hotel donde había estado semanas atrás. Me senté en el borde de la cama, con el traje todavía puesto, la corbata aflojada. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. «Necesitamos hablar». No respondí. No había nada que hablar. Los hechos habían hablado por mí en esa sala de juntas. Las pruebas habían contado la historia que yo ya no tenía fuerzas para repetir, pero los mensajes siguieron llegando. «Por favor, Sergio, no puedes simplemente destruir 10 años así. Yo te amaba. Te amo». Apagué el teléfono. Me quité el traje. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mí hasta que la habitación se llenó de vapor. Cuando salí, me miré al espejo empañado. Seguía siendo yo. Más delgado, sí. Más cansado también. Pero seguía siendo yo. Y eso era lo único que importaba. Al día siguiente llamé a un abogado de familia, no el mismo que Morales, alguien especializado en divorcios. Le expliqué la situación de manera breve, factual. Él tomó notas, hizo preguntas y al final me dijo: «Esto va a ser complicado, no solo por el tema emocional, sino por el financiero. Ella va a reclamar derechos sobre el patrimonio conjunto. Va a argumentar que trabajó contigo desde el inicio». «¿Y tiene razón?», pregunté. «En parte», admitió el abogado. «Ella estuvo presente en los primeros años, pero nunca fue socia formal, no tiene acciones, no firmó los documentos de constitución como fundadora. Su rol fue administrativo, no directivo. Eso limita sus derechos». «¿Cuánto tiempo va a tomar?». «Depende de qué tan dispuesta esté a negociar. Si quiere pelear, puede extenderse meses. Si acepta un acuerdo razonable, podríamos resolverlo en semanas».
Quiero que sea justo, dije. No quiero destruirla. Solo quiero salir de esto sin perder lo que me pertenece. El abogado asintió. Entonces trabajemos en un acuerdo que refleje eso. Los días que siguieron fueron extraños. Daniela intentó contactarme repetidamente. Llamadas, mensajes, correos, algunos suplicantes, otros acusatorios. En uno me decía que la había traicionado frente a todos. En otro, que nunca la había valorado. En otro más, que yo era un desagradecido que no recordaba todo lo que ella había sacrificado. No respondí a ninguno. Cada palabra suya solo confirmaba lo que ya sabía. Ella no entendía la gravedad de lo que había hecho. O, peor, lo entendía y simplemente no le importaba. Finalmente, después de una semana de silencio de mi parte, aceptó reunirse con los abogados. La reunión fue tensa, fría, llena de silencios incómodos. Daniela llegó con su propio abogado, un hombre de mediana edad con traje caro y actitud combativa. Intentaron argumentar que ella tenía derecho a una parte significativa de la empresa porque había sido parte integral del crecimiento. Mi abogado respondió con documentos. Ella nunca fue accionista, nunca firmó como socia. Su rol fue de apoyo administrativo en los primeros años, no de dirección estratégica. Intentaron argumentar que el poder que yo le había firmado años atrás le daba derechos permanentes. Mi abogado presentó el informe médico y los correos donde ella falseó mi estado de salud, argumentando que cualquier acción tomada bajo esas premisas era legalmente cuestionable. Al final, después de horas de negociación, llegamos a un acuerdo. Daniela recibiría una compensación económica justa por los años de matrimonio y su participación en los inicios de la empresa. Pero no acciones, no derechos operativos, no presencia en ningún órgano de decisión. Ella firmó con manos temblorosas. Yo firmé con la sensación de estar cerrando un capítulo que nunca quise que terminara así. Cuando salimos de la oficina del notario, Daniela me detuvo en la acera. ¿Así va a terminar todo?, preguntó con los ojos húmedos. ¿10 años reducidos a una firma en un papel? La miré. Vi a la mujer que había amado. La mujer que me había animado a ser más de lo que era. La mujer que había compartido mis sueños cuando nadie más creía en ellos. Pero también vi a la persona que había usado mi enfermedad como oportunidad, que había mentido sobre mi capacidad mental, que había intentado borrarme de mi propia historia. No, respondí. Esto no termina en un papel. Terminó el día que decidiste que mi debilidad era tu oportunidad. Ella abrió la boca para responder, pero no le di tiempo. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. No miré atrás. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Volví a la empresa con un ritmo más medido, más humano. Delegué funciones que antes me negaba a soltar. Contraté a un director de operaciones en quien podía confiar. Empecé a salir de la oficina a las 6 de la tarde en lugar de las 11 de la noche. También empecé terapia. No solo por Daniela, sino por todo. Por el tumor, por la empresa, por la forma en que había vivido los últimos 10 años, corriendo, controlando, sin parar nunca para preguntarme si eso era realmente vida. Mi terapeuta, una mujer de unos 50 años con voz tranquila y mirada directa, me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. ¿Por qué le diste tanto poder a Daniela? Porque confiaba en ella, respondí. ¿O porque necesitabas creer que alguien te amaba incondicionalmente mientras tú te dedicabas a la empresa? Me quedé en silencio. La pregunta dolió porque era cierta. Poco a poco, empecé a entender que mi responsabilidad no era haber confiado, sino haber ignorado las señales. Años de señales, comentarios sutiles sobre cómo ella también merecía reconocimiento. Miradas de envidia cuando yo recibía premios o menciones. Quejas disfrazadas de preocupación sobre cómo yo no la incluía en decisiones importantes.
Daniela no se convirtió en lo que era de la noche a la mañana. Fue un proceso. Y yo, demasiado ocupado construyendo un imperio, no lo vi. O tal vez no quise verlo. 3 meses después de la separación legal, me crucé con Daniela en un evento empresarial. Era una gala benéfica, de esas donde todos van más a ser vistos que a donar. Yo estaba ahí por compromiso. Ella, al parecer, también. La vi del otro lado del salón. Estaba acompañando a otro empresario, alguien que yo conocía vagamente. Se veía bien. Más delgada tal vez, pero con la misma elegancia de siempre. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Luego ella desvió la vista. Pensé en acercarme. Pensé en ignorarla. Al final el destino decidió por mí cuando nos encontramos en la barra, ambos pidiendo agua. «Sergio», dijo ella con una sonrisa tensa. «Daniela», respondí. Hubo un silencio incómodo. El bartender nos entregó nuestras bebidas. Ella tomó la suya, pero no se movió. «Te ves bien», dijo finalmente. «La empresa también», respondí. Ella asintió. Miró su vaso. «Supongo que todo resultó como querías». «No», dije. «Resultó como tenía que resultar, que no es lo mismo». Nos quedamos ahí, de pie, rodeados de gente que reía y conversaba, pero envueltos en nuestra propia burbuja de silencio. «A veces pienso que exageré», murmuró ella, casi para sí misma. La miré. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. «No», respondí con calma. «No exageraste, calculaste, y te salió mal». Ella respiró profundo. «¿Algún día vas a perdonarme?» Lo pensé un momento. Realmente lo pensé. «Tal vez», dije finalmente. «Pero el perdón no cambia lo que aprendí». «¿Y qué aprendiste?», preguntó con voz quebrada. «Que hay cosas que no se pueden firmar en un poder notarial, como la confianza, como el respeto, como el derecho a decidir sobre tu propia vida». Daniela bajó la mirada. «Yo te amaba, Sergio. Todavía lo hago». «Lo sé», respondí. «Pero tu amor no fue suficiente para frenar tu ambición. Y eso es algo con lo que tú, no yo, tendrás que vivir». Dejé mi vaso sobre la barra. La miré una última vez. «Cuídate, Daniela». Me alejé antes de que pudiera responder. Sentí su mirada clavada en mi espalda mientras caminaba entre la multitud, pero no me di la vuelta, porque ya no necesitaba mirar atrás para saber lo que había dejado. Solo necesitaba mirar adelante para entender todo lo que todavía podía construir. Los meses que siguieron a ese encuentro en la gala fueron paradójicamente los más tranquilos que había vivido en años. No porque todo fuera perfecto, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente había aprendido algo fundamental. La paz no viene de tenerlo todo bajo control, sino de saber qué batallas vale la pena pelear. La empresa seguía creciendo, pero de manera diferente. Ya no era yo solo tomando cada decisión, aprobando cada contrato, revisando cada informe hasta las 3 de la mañana. Había un equipo sólido, gente en quien confiaba, sí, pero sobre todo, gente a quien había aprendido a delegar sin sentir que perdía el control. Mi director de operaciones, Javier, resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Era metódico, estratégico y tenía esa habilidad rara de decirme no cuando yo estaba a punto de tomar una mala decisión por pura inercia. La primera vez que lo hizo, sentí ese impulso automático de defenderme, de imponer mi criterio. Pero respiré hondo, lo escuché y me di cuenta de que tenía razón. Eso era nuevo para mí. Escuchar, considerar, aceptar que no siempre tenía todas las respuestas. Una tarde, estaba revisando los números trimestrales en mi oficina cuando Marta tocó la puerta. «Señor Sergio, tiene una llamada». «¿Quién es?» «Un inversionista nuevo. Dice que quiere hablar sobre una posible expansión». Miré el reloj. Eran las 5:30 de la tarde. Antes, habría atendido la llamada sin pensarlo. Habría escuchado la propuesta,
Habría empezado a trazar estrategias en mi mente. Habría extendido mi día hasta las 10 de la noche solo para tener un plan listo. «Dile que me envíe la propuesta por correo», respondí. «La revisaré mañana por la mañana». Marta parpadeó, sorprendida. «¿Estás seguro?», dijo que era urgente. Sonreí levemente. «Todo es urgente para quien llama, Marta, pero yo ya aprendí que pocas cosas realmente lo son». Cerré el portátil, guardé los documentos y salí de la oficina a las 6 en punto. Mientras bajaba en el ascensor, pensé en la ironía. Había necesitado un tumor cerebral y una traición para aprender algo tan básico como salir del trabajo a una hora razonable. Empecé a hacer cosas que nunca había tenido tiempo para hacer. Caminar por el parque sin mirar el teléfono cada 30 segundos. Visitar a mis padres los domingos y realmente estar presente durante la comida, sin revisar correos bajo la mesa, leer libros que no tenían nada que ver con negocios o estrategia corporativa. Una tarde estaba en una librería buscando algo ligero cuando una voz detrás de mí dijo: «Sergio Mendoza». Me di la vuelta. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en una cola de caballo y una sonrisa amable. «Sí», respondí, esperando que fuera alguien que me conocía del mundo empresarial. «No me vas a recordar», dijo ella. «Pero yo trabajé en tu empresa hace como 5 años. En recursos humanos. Me llamo Patricia». La estudié por un momento. Algo en su rostro me resultaba vagamente familiar. «Patricia», repetí. «Creo que sí te recuerdo. ¿Pelo más corto antes?». Ella se rió. «Exacto. Me fui porque me ofrecieron un puesto mejor en otra empresa. Pero siempre recordé cómo era trabajar ahí. Era exigente, claro, pero se sentía que estábamos construyendo algo real». Hablamos por unos minutos. Me contó cómo le había ido, cómo había crecido profesionalmente. Y luego, con cierta vacilación, me preguntó: «¿Es verdad lo que se rumorea? ¿Que tu esposa intentó quitarte la empresa?». No me sorprendió la pregunta. Los rumores viajan rápido en el mundo corporativo. Probablemente había versiones distorsionadas de la historia circulando en cada oficina del sector. «Es verdad», respondí simplemente, especialmente viniendo de alguien cercano. «Lo fue», admití. «Pero también me enseñó algo importante». «¿Qué?». «Que el poder sin límites corrompe, incluso a las personas que crees que te aman». Nos despedimos poco después. Mientras salía de la librería con 2 novelas bajo el brazo, pensé en lo extraño que era poder hablar de lo que había pasado sin sentir ese nudo en el estómago. El tiempo no había borrado lo ocurrido, pero sí había cambiado la forma en que lo procesaba. Ya no era una herida abierta, era una cicatriz. Visible, sí, pero cerrada. Mi terapeuta me había recomendado unirme a un grupo de empresarios que se reunían una vez al mes para hablar de los desafíos del liderazgo. No era una red de contactos ni nada corporativo. Era más bien un espacio seguro donde personas que llevaban empresas podían hablar de lo que realmente les pesaba. La primera vez que fui, me senté en silencio, escuchando. Había 8 personas en la sala. Algunos hablaron de la presión de mantener el crecimiento. Otros de la soledad que viene con tomar decisiones que afectan a cientos de empleados. Una mujer habló de cómo su socio fundador la había traicionado justo cuando la empresa estaba despegando. «Éramos amigos desde la universidad», dijo ella con voz cansada. «Construimos todo juntos. Y cuando vio que teníamos algo valioso, intentó sacarme usando una cláusula del contrato que yo había firmado sin leer bien. Me costó 2 años de litigio, pero recuperé mi parte. Pero la amistad, esa nunca volvió». La escuché y sentí algo parecido al reconocimiento. No estaba solo. Había otros que habían pasado por cosas similares. Otros que habían confiado en la persona equivocada en el momento equivocado. Cuando me tocó hablar, lo hice.
Les conté mi historia, el tumor, la cirugía, la traición, el documento olvidado en mi escritorio que cambió todo. Hablé sin dramatizar, solo los hechos, y cuando terminé, un hombre mayor al otro lado de la mesa dijo: «Lo más difícil no es recuperar la empresa, es aceptar que la persona que te traicionó es exactamente quien creías que nunca lo haría». Asentí. Tenía razón. Con el paso de los meses, ese grupo se convirtió en algo importante para mí. No porque necesitara consejos de negocios, sino porque necesitaba recordar que el éxito tiene un costo, y que ese costo no siempre se mide en dinero. Un día, mi neurólogo me citó para un control de rutina. Entré a su consultorio con esa ansiedad baja que siempre aparece antes de estos chequeos. Por más que los anteriores habían salido bien, siempre quedaba ese «¿y si esta vez es diferente?». El doctor Ramírez revisó los resultados de la resonancia magnética. Los miró desde diferentes ángulos. Amplió algunas zonas en la pantalla. Tomó notas. Yo esperaba en silencio, sintiendo cómo cada segundo se estiraba. Finalmente, se volvió hacia mí. «Todo está bien, Sergio», dijo. «No hay signos de recurrencia. El área donde estaba el tumor está limpia». Sentí cómo algo dentro de mí se relajaba, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Eso es muy bueno», dije. El doctor se recostó en su silla. «Has hecho bien en cuidarte, en reducir el estrés, en cambiar tus hábitos. Todo eso importa. El cerebro no es solo un órgano que opera aislado, es parte de todo tu sistema. Si tu vida es caos, tu cerebro también lo es». «Lo he notado», respondí. «Desde que empecé a trabajar menos horas, a delegar más, a vivir más, digamos, me siento mejor». El doctor sonrió. «Tu mayor riesgo ahora no está en la cabeza, está en lo que permites que entre en tu vida, el estrés crónico, las relaciones tóxicas, la presión autoimpuesta. Esas cosas no se ven en una resonancia, pero pueden ser igual de destructivas». Sus palabras resonaron en mí durante todo el camino, de vuelta a casa. «Cuídate de lo que permite que entre en tu vida». Era exactamente lo que había aprendido con Daniela. Había permitido que entrara demasiado, no solo a mi casa, sino a mi empresa, a mis decisiones, a mi identidad misma. Nunca más volvería a cometer ese error. Con el tiempo, empecé a salir con otras personas. No en busca de una nueva relación seria, sino simplemente para recordar cómo era conectar con alguien sin la presión de construir algo duradero. Cenas, cafés, conversaciones sin agenda. Conocí a Ana en un evento de la industria. Era consultora de transformación digital. Trabajaba con empresas medianas, ayudándolas a modernizar sus procesos. Era inteligente, directa, y tenía esa cualidad rara de decir exactamente lo que pensaba sin rodeos innecesarios. Empezamos a salir de vez en cuando, sin expectativas, sin presión, solo dos personas que disfrutaban de la compañía del otro. Una noche, después de cenar, caminábamos por el paseo marítimo cuando ella me preguntó: «¿Puedo hacerte una pregunta personal?». «Adelante. ¿Qué pasó realmente con tu ex esposa? Sé que hay rumores, pero me gustaría escucharlo de ti, si quieres contarlo, claro». Me detuve junto a la barandilla que daba al mar. El sonido de las olas era constante, rítmico. «Usó mi enfermedad para intentar robarme mi empresa», dije simplemente. «Mintió sobre mi capacidad mental. Intentó declararme incapaz. Y casi lo logra». Ana asintió, sin sorpresa exagerada. «¿Cómo te diste cuenta?». Olvidó un documento en mi escritorio, un informe médico que demostraba que yo estaba capacitado. Estaba debajo del papel que ella estaba por hacerme firmar para declararme incapaz. «Irónico», dijo Ana. «Mucho», coincidí. Nos quedamos en silencio por un momento. «¿La odias?», preguntó ella. Lo pensé honestamente. Ya no. Al principio sí, pero ahora solo siento que perdí algo que creía que era real,
y descubrí que nunca lo fue. Eso no genera odio, genera tristeza y eventualmente aceptación. Ana me miró con algo parecido al respeto. Eso requiere mucha madurez o mucha terapia. Respondí con una sonrisa leve. Ella se rió. Me gustó ese sonido, ligero, genuino, sin capas ocultas. ¿Confías en alguien ahora?, preguntó. Confío de manera diferente, respondí. Ya no firmo poderes amplios, ya no doy acceso total a mi empresa o a mi vida. Confío, sí, pero con límites claros, y eso no me hace menos confiado, me hace más inteligente. Ana asintió. Me parece justo. Seguimos caminando. No había promesas entre nosotros, no había declaraciones dramáticas. Solo la posibilidad de que tal vez, cuando estuvieras listo, podía existir algo bueno sin tener que arriesgar todo para conseguirlo. Un año después de la junta extraordinaria que cambió todo, recibí un correo inesperado. Era de Daniela. No había tenido contacto con ella desde aquella noche en la gala. Sus abogados y los míos habían manejado los últimos detalles del divorcio. Todo estaba cerrado, sellado, archivado. Abrí el correo con curiosidad, mezclada con cautela. Sergio, sé que probablemente no quieras leer esto. No te culparía si borras este mensaje sin terminarlo, pero necesito escribirlo de todas formas. He pasado este último año en terapia, mucha terapia, intentando entender por qué hice lo que hice, qué parte de mí pensó que estaba bien usar tu enfermedad como oportunidad. Y la respuesta no es simple. No voy a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. No voy a decirte que fue un error porque fue una decisión consciente. Lo que sí puedo decirte es que finalmente entiendo algo. Lo que hice no fue amor. Fue miedo disfrazado de protección. Fue inseguridad disfrazada de fortaleza. Fue ambición disfrazada de lealtad. Pasé 10 años a tu lado viendo cómo construías algo enorme, y en algún momento, sin darme cuenta, dejé de verlo como nuestro proyecto y empecé a verlo como tu proyecto en el que yo solo era un accesorio. Eso me generó rabia, una rabia silenciosa que fui alimentando con cada reunión a la que no me invitabas, con cada decisión que tomabas sin consultarme, con cada vez que alguien te preguntaba por la empresa y ni mencionaban mi nombre. No justifico lo que hice, solo intento explicarlo, porque tal vez, si entiendes de dónde vino, puedas encontrar paz. Yo todavía estoy buscando la mía. Te deseo lo mejor, Sergio. De verdad, fuiste el hombre más extraordinario que conocí, y yo fui la mujer que no supo honrar eso. Daniela, leí el correo 2 veces. Luego lo cerré, no respondí, no porque fuera cruel, sino porque entendía algo. Su proceso de sanación era suyo, no mío. Yo ya había hecho el mío. Tal vez algún día la perdonaría completamente, o tal vez no. Pero lo que era seguro es que ya no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. 2 años después del tumor, la empresa estaba en su mejor momento. Habíamos abierto 3 nuevas oficinas, cerrado alianzas estratégicas con 2 corporativos internacionales, y el valor de las acciones había subido un 40%. Pero lo que más me llenaba de orgullo no eran los números, era la cultura que habíamos construido, un equipo que trabajaba duro, pero que también se iba a casa a tiempo, empleados que sentían que podían hablar cuando algo no funcionaba. Un consejo que tomaba decisiones basadas en datos, no en miedo o en egos. En una reunión del consejo, don Emilio comentó: Sergio, desde que volviste después de tu enfermedad, la empresa ha cambiado, para bien. Ya no es solo un lugar donde se trabaja, es un lugar donde se vive de manera equilibrada. Tuve buenos maestros, respondí mirándolo. Gente que me recordó que una empresa no es solo números, es personas, y si las personas están rotas, los números eventualmente también se rompen. Alberto,
El presidente del consejo añadió: «Hay algo que siempre quise preguntarte, Sergio. Cuando descubriste lo de Daniela, ¿nunca pensaste en simplemente renunciar, en dejarlo todo y empezar de cero en otro lado?» La pregunta me sorprendió. Lo pensé honestamente. Sí, admití. Hubo noches en las que pensé: ¿por qué pelear? ¿Por qué no simplemente soltar todo y desaparecer? Habría sido más fácil. ¿Y qué te hizo quedarte? Entender que esto no era solo mío, era de cada persona que había trabajado conmigo, de cada empleado que confiaba en que sus empleos estaban seguros, de cada inversor que creyó en este proyecto. Si yo me rendía, todos ellos pagaban por algo que no era su culpa. Don Emilio asintió con aprobación. Esa es la diferencia entre un jefe y un líder. Un jefe huye cuando las cosas se ponen difíciles. Un líder se queda y pelea. No por ego, por responsabilidad. En mi tercer control médico anual, el doctor Ramírez me entregó un informe impecable. 3 años sin recurrencia, dijo. Estadísticamente, estás en un buen lugar. Sigue cuidándote, sigue con tus hábitos saludables, y no hay razón para pensar que esto vuelva. ¿Nunca?, pregunté. Nunca es una palabra complicada en medicina, respondió con honestidad. Pero puedo decirte que las probabilidades están fuertemente a tu favor. Salí del consultorio sintiendo algo parecido a la libertad. No la libertad de estar curado, porque siempre viviría con la posibilidad de que algo pudiera cambiar, sino la libertad de entender que podía vivir sin estar esperando constantemente el próximo golpe. Esa noche me senté en el balcón de mi apartamento nuevo. Me había mudado meses atrás a un lugar más pequeño, más simple, con una vista al parque en lugar de a la ciudad. Me gustaba ver árboles en lugar de edificios cuando despertaba. Pensé en todo el camino recorrido, el tumor, la traición, la pelea legal, el divorcio, la reconstrucción. Cada paso había dolido a su manera, pero cada paso también me había enseñado algo. Aprendí que el poder sin límites corrompe. Aprendí que la confianza sin límites ciega. Aprendí que el éxito sin balance destruye. Aprendí que a veces las personas que más amas son las que más daño pueden hacerte. No porque sean malas, sino porque les diste las herramientas para hacerlo. Y aprendí que sobrevivir no significa solo seguir respirando. Significa seguir construyendo, seguir eligiendo, seguir siendo dueño de tu propia historia, incluso cuando alguien intenta reescribirla. 5 años después de aquella junta extraordinaria, me invitaron a dar una charla en una universidad. El tema era liderazgo en tiempos de crisis. Normalmente rechazaba este tipo de invitaciones, pero algo en el correo me hizo aceptar. Tal vez el hecho de que fuera la misma universidad donde yo había estudiado décadas atrás. El auditorio estaba lleno. Estudiantes de administración, futuros empresarios, rostros jóvenes llenos de ambición y esperanza. Me miraban esperando consejos sobre estrategia, sobre finanzas, sobre cómo levantar una empresa desde cero. Pero decidí contarles otra historia. Les conté sobre el tumor, sobre despertar un día y descubrir que tu cuerpo tiene su propio calendario, sobre la cirugía y el miedo a no volver a ser el mismo. Les conté sobre Daniela, sobre cómo la persona que juraba amarme usó mi momento más vulnerable para intentar quedarse con todo lo que yo había construido. Les conté sobre el documento olvidado en mi escritorio, sobre cómo un simple papel salvó mi empresa y mi dignidad. Y al final les dije, la lección más importante que aprendí no es de negocios, es de vida. Pueden construir imperios, pueden ganar millones, pueden tener su nombre en la portada de revistas, pero si no saben poner límites, si no protegen su esencia, si permiten que otros tengan tanto poder sobre ustedes que puedan borrarlos con una firma, entonces nada de lo que construyan será realmente suyo. Un estudiante levantó la mano. ¿Cómo sabe cuándo confiar y cuándo protegerse?
Sonreí. No lo sabes con certeza. Pero lo que sí puedes hacer es asegurarte de que, si alguien traiciona tu confianza, no tenga las herramientas para destruirte. Confía, sí, pero firma con los ojos abiertos. Ama, sí, pero nunca entregues tanto control que pierdas el derecho a decidir sobre tu propia vida. Al terminar la charla, varios estudiantes se acercaron, algunos con preguntas sobre la empresa. Otros solo querían estrechar mi mano y agradecerme por la honestidad. Una chica joven, no más de 22 años, se quedó al final. «Señor Mendoza», dijo con timidez, «mi madre está pasando por algo similar. Su socio está intentando sacarla de su propio negocio usando una cláusula que ella firmó sin revisar bien. ¿Puedo darle su contacto?» La miré. Vi en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido. El miedo de ver a alguien que amas siendo atacado por alguien en quien confiaba. «Dile que me escriba», respondí. «Le pasaré el contacto de mi abogado. Y dile que no está sola, que hay salida, que la verdad, eventualmente, gana». La chica me agradeció con lágrimas en los ojos. Mientras salía del auditorio, pensé en algo. Tal vez toda esa experiencia dolorosa había servido para algo más grande, para ayudar a otros a no cometer los mismos errores, para demostrar que se puede sobrevivir a la traición y salir más fuerte del otro lado. Hoy, cuando entro en mi oficina, ya no siento ese peso aplastante de tener que controlarlo todo. Ya no me quedo hasta la medianoche revisando informes que pueden esperar hasta mañana. Ya no firmo documentos sin leerlos completamente, sin importar quién me los presente. Sigo siendo el director general, sigo tomando decisiones importantes. Pero ahora lo hago rodeado de gente en quien confío, sí, pero también con límites claros, con controles, con sistemas que protegen no solo a la empresa, sino a mí mismo. Daniela me enseñó algo que ningún libro de negocios podría haberme enseñado: que el enemigo más peligroso no es el competidor externo, es la persona que tiene acceso a tu interior, a tu firma, a tu confianza, a tu vulnerabilidad, y que protegerte de eso no es desconfianza, es inteligencia. Hace unos meses me crucé con ella una vez más. Fue en el aeropuerto. Yo iba camino a una reunión en el extranjero. Ella estaba en la fila de al lado, esperando abordar otro vuelo. Nuestras miradas se encontraron. Esta vez no hubo incomodidad, no hubo palabras, solo un gesto de reconocimiento. Un pequeño asentimiento de cabeza de ambos lados, y luego cada uno siguió su camino. No sentí rabia, no sentí dolor, solo una especie de paz tranquila, la paz de saber que lo que fue, fue, y que lo que soy ahora es resultado no solo de mis éxitos, sino también de mis fracturas. Cuando vuelvo la mirada a ese momento en mi oficina, años atrás, cuando vi a Daniela sentada en mi silla, intentando firmar mi desaparición, todavía siento un escalofrío. No de miedo, sino de reconocimiento. Ese momento me definió. No porque me destruyera, sino porque me mostró de qué estaba hecho realmente. Mi esposa usó mi enfermedad para intentar robar mi empresa. Mintió sobre mi capacidad mental. Me pintó como un inválido para justificar quedarse con todo lo que yo había construido. Pero cometió un error. Olvidó un documento en mi escritorio. Un simple papel. Un informe médico con un sello oficial que decía algo muy claro. Sergio Mendoza está capacitado, orientado, lúcido, apto para tomar sus propias decisiones. Ese papel lo cambió todo, no solo porque desmontó su plan, sino porque me recordó algo fundamental. La verdad no necesita gritar, solo necesita existir, y eventualmente encuentra la forma de salir a la luz. Hoy, cuando me siento en mi oficina, con mi equipo trabajando alrededor, con mi vida reconstruida sobre bases más sólidas, más conscientes, más honestas, pienso en esa frase que alguna vez escuché. No puedes controlar lo que otros hacen, solo puedes controlar cómo respondes.
Daniela eligió traicionarme. Yo elegí defenderme. Ella eligió mentir. Yo elegí mostrar la verdad. Ella eligió usar mi debilidad. Yo elegí convertirla en fortaleza. Y al final, esa diferencia marcó todo. Porque no se trata de ser invencible, se trata de levantarse cada vez que caes, de proteger lo que construyes sin perder tu humanidad, de confiar sin ser ingenuo, de amar sin ser ciego. Se trata de saber que, incluso cuando tu cuerpo te falla, cuando las personas te traicionan, cuando todo parece perdido, todavía tienes algo que nadie puede quitarte: el derecho a decidir quién eres y qué clase de vida quieres vivir. Mi esposa dijo a todos que yo estaba incapacitado. Mintió para quedarse con mi empresa y mi cargo. Yo no levanté la voz. Solo necesité una cosa: el documento que olvidó en mi escritorio. Ese papel lo cambió todo y me devolvió no solo la empresa, sino el derecho de decidir qué tipo de hombre quiero ser, incluso cuando la vida me obliga a sentarme en una silla un poco más pálida, un poco más cansada, pero infinitamente más consciente. Porque al final, la verdadera incapacidad no está en el cuerpo, está en olvidar quién eres cuando otros intentan definirte, y yo nunca lo olvidé, nunca lo olvidaré. Fin.